Básicamente se desea evaluar el rendimiento tanto del detector de umbral fijo, umbral relativo, cambios abruptos y el rendimiento de la fusión de decisión. Para esto se utilizaron tres parámetros fundamentales: la sensibilidad, que te dice en otras palabras la probabilidad de detección del algoritmo; la especificidad, que te dice la probabilidad de detección de falsas alarmas; y el retardo medio de detección con respecto a las anotaciones que se generaron en una base de datos. Esta base de datos se adquirió en el hospital universitario de Reims, en Francia, en un proyecto previo en donde hay 40 prematuros y alrededor de 1188 episodios de apnea. Hay que destacar que el detector de cambios abruptos lo podemos ver con una función cuyo resultado es decir si hay o no apnea, y tiene ciertos parámetros, y uno de los parámetros más importantes que debemos obtener o que debemos configurar es el umbral de detección lambda. Para esto hemos variado, utilizando la base de datos, este umbral de 0 a 1000 y hemos obtenido una curva roja. En esta diapositiva podemos ver la sensibilidad con respecto a uno menos en la especificidad. La idea aquí, como podemos ver en la gráfica de colores, la curva de colores, es el desempeño del detector de cambios abruptos, en el cual hemos obtenido un umbral óptimo lambda igual a 81, el cual se obtiene básicamente con que el punto de sensibilidad 1, es decir, de detección 100%, y 1 menos especificidad 0, quiere decir que no vamos a detectar falsas alarmas. Entonces el punto ideal es el que se encuentra en esta ubicación. Entonces, al tener esta diversidad de puntos, simplemente calculamos la distancia euclidiana entre cada punto con el punto ideal y utilizamos el que tenga la distancia más corta. En este caso, lambda igual a 81 con respecto al detector de cambios abruptos. Podemos ver también que aplicando la fusión óptima, que no es más que una suma ponderada de las decisiones parciales de cada detector, en donde el coeficiente de ponderación está basado en la probabilidad de detección de falsa alarma y de detección de cada detector, podemos ver cómo se obtiene un mejor desempeño. Para una misma especificidad obtenemos una mayor sensibilidad o probabilidad de detección de alarma. Específicamente, los resultados en cuanto al umbral fijo, vemos que este detector, el cual se encuentra normalmente en la sala de cuidado intensivo, en los monitores, tiene una pésima sensibilidad o probabilidad de detección del 30%, tiene una especificidad del 100% y tiene un retardo medio de 7.23 latidos después de la anotación. Quiere decir que aquí vemos el intervalo o la serie RR. Este incremento del intervalo RR implica una bradicardia y este es el momento de la anotación. Es decir, que este detector de umbral fijo detecta la apnea 7.23 latidos después de esta anotación. En cambio, el umbral relativo aumenta un poco la sensibilidad, mantiene la especificidad y disminuye el retardo medio. Es decir, que ese algoritmo detecta la apnea más rápido. En tercer lugar, el detector de cambios abruptos propuesto en este trabajo, jamás utilizado en la literatura para detectar la apnea, ha incrementado significativamente la probabilidad de detección a un 96.84%. Sin embargo, ha disminuido un poco la especificidad, y algo muy importante es que hemos disminuido ese retardo medio a 2.85 latidos antes de la detección. Por su parte, la fusión óptima aumenta un poco la sensibilidad, al igual que la especificidad, y mantiene más o menos igual el retardo medio, siempre antes de la anotación. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar para cada umbral que se calculó, aquí vemos el óptimo, que para el umbral óptimo en cuanto al detector de cambios abruptos, es decir, para el mismo retardo medio, por ejemplo, de 2 latidos, en la fusión óptima tenemos una mayor probabilidad de detección que en el cambios abruptos. Hasta aquí hemos explicado cómo se realiza una detección precoz o cómo se obtuvo esta detección precoz de la apnea.
A continuación les hablaré un poco acerca de la estimación y aplicación de la terapia con el fin de disminuir aún más los tiempos en el proceso médico actual de la apnea. Específicamente, la estimación de la apnea no es más que calcular o estimar el nivel de intensidad óptimo que se va a aplicar en el vibrador táctil. Básicamente, hay un nivel de estimulación el cual está definido por un valor A mínimo y un valor B máximo. Nosotros deseamos obtener ese valor óptimo de estimulación de modo que no despertemos al niño, con la finalidad de que se encuentre la mayor parte del tiempo durmiéndose y desarrollándose normalmente. Por ejemplo, en el primer latido, supongamos que definimos este intervalo de búsqueda entre el mínimo y el máximo permitible por el hardware. Empezamos con un nivel de estimulación medio. Aplicando este nivel de estimulación medio, el bebé responde y disminuye el intervalo RR, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. Con esto disminuimos el nivel de intensidad a la mitad y así seguimos sucesivamente hasta obtener el nivel de estimulación óptimo. Ahora bien, hemos visto cómo realizar esta estimación de la terapia, que es básicamente obtener el nivel de estimulación o el nivel de intensidad que se va a aplicar en el vibrador táctil. Ahora les voy a hablar acerca del módulo de adquisición de datos y cómo este permite realizar la aplicación de la terapia. Se quiso realizar un módulo de adquisición de datos desde cero, es decir, el desarrollo de un nuevo módulo de adquisición de datos utilizando un enfoque modular el cual permita incluir fácilmente nuevas aplicaciones. Para esto se ha desarrollado una tarjeta, la cual la hemos llamado tarjeta madre, en la cual básicamente administra lo que es la alimentación de la tarjeta, la administración de las entradas y salidas, las diferentes interfaces, conectores y por supuesto los diferentes medios de estimulación o aplicación de terapia visuales, auditivos o táctiles. Lo interesante de esta tarjeta es que también permite la interconexión con otras tarjetas existentes en el mercado, específicamente una tarjeta de adquisición, la cual pueda permitir adquirirse tanto señales ECG, respiración o presión, por ejemplo, una tarjeta de procesamiento, y por supuesto una tarjeta de comunicaciones. Aquí vemos la tarjeta madre, la cual fue desarrollada en el laboratorio. Esta permite manejar el estimulador vibrotáctil, tiene todos los drivers específicos para dicho estimulador. Adicionalmente, aquí vemos cómo se realiza la estimulación auditiva o la estimulación visual. Se utilizó una tarjeta de adquisición de 3 canales de ECG existente en el mercado, una tarjeta de procesamiento basada en un microcontrolador Atmel y una tarjeta de comunicaciones inalámbrica con protocolo inalámbrico Bluetooth. Vale la pena destacar que esta tarjeta madre también permite la inclusión de nuevas fuentes, es decir, tiene toda la cabecera o hardware necesario para incluir estas fuentes, como puede ser saturación de oxígeno, etc. El firmware, es decir, el software que está incluido en ese microcontrolador es tan importante como el mismo diseño del hardware. Hemos visto en las diapositivas anteriores, la idea es implementar un sistema multiagente en el módulo de adquisición de datos. Actualmente no existe ningún sistema multiagente implementado en el microcontrolador. En este trabajo de tesis se ha propuesto y se ha diseñado un sistema multiagente para microcontroladores. Y posterior que se diseñó esta plataforma, se ha implementado los agentes del dispositivo en cuanto al sistema de monitoreo como tal.